estamos con el poeta Luis Lahoz. Luis Lahoz es poeta de la generación del 60 o 70, ¿no? 70. 70, ¿no es Sí, cierto? sí. Y tiene varios libros publicados y tiene una trayectoria muy interesante, hecha no solamente como poeta, sino también como animador cultural e incluso como publicista. ¿Cómo estás, Sí. Lucho? Qué gusto de verte. Bien, muchas gracias, Carlos. Como siempre, tú tan amable eh, cuando te refieres a mí y a los demás amigos, ¿no? Que te rodean y que te estiman mucho. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco de ti. El pretexto de la entrevista fue tu cumpleaños que ha sido hace poco, Sí, pero los cumpleaños siempre son momentos propicios para hacer evaluaciones, pues, ¿no? Sobre lo que fue, sobre lo que es tu carrera, sobre lo que es tu trabajo como poeta, tu compromiso con el país, en fin. ujú. Yo leí por ahí en una biografía que tú naciste en Barrios Altos, me parece. Sí, en los barrios altos, más exactamente en Chirimoyo. En el Es Chirimoyo, una, ¿no? Nada menos. sí, que, claro, es una suerte de cuadrante que hay en los barrios altos entre Puno, lo que era el Jirón Puno, lo que era la Alameda Grau, el Jardín Botánico y la entrada de Cocharcas. Eso era el Chirimoyo. Luego está pues el Carmen, los Naranjos, la Huaquilla, todas esas zonas o barrios dentro de los barrios altos, ¿no? Sí. Claro. Ahora, yo Y, te quiero hacer sí, una tingencia, Carlos. Hay gente que no ha estudiado, ni sabe, ni ha leído nada. Cuando dicen el cercado de Lima, no existe tal. El cercado de Lima fue una ciudad amurallada, las murallas las comenzó a construir el virrey Toledo, pero bueno, pero los barrios altos, esa zona de los barrios altos, al principio en la colonia, fue una reducción de indios. Allí exacto. iban los indios, las empleadas, los empleados, los que hacían las tareas más bajas, la limpieza de los barrios, en fin, o las cocineras, los cocineros, los que vendían la fruta. Y eso sí estaba cercado, ¿no? Y entonces abrían esas cercas de madera, las abrían en las mañanas para que la gente saliese a trabajar cuando ya y en la noche la gente regresaba y la cercaba y cerraba las ruedas. Entonces, los barrios altos realmente fue el cercado. ¿Mm? Eso, Es bueno cuando señalarlo. dice el cercado de Lima está mal dicho, no, no es, Lima nunca estuvo cercada, estuvo amurallada, que es otra cosa. ¿Mm? Muy buen dato. Ahora, tú entonces bebiste, digamos, de la tradición del criollismo de aquellas épocas. O, no te imaginas, en mi casa se hacía mucha fiesta, o mucha fiesta, pero se hacían fiestas en la fiesta del Carmen. Te voy a decir un dato, mi abuela, Rebeca, negra, era comadre de la Flor de la Canela, Sí, sí, tengo, sí, de Victoria Angulo, ¿no? de Victoria Angulo, de doña Victoria. Yo tengo una foto dedicada a mi abuela, y yo recuerdo a doña Victoria Angulo, mi abuela, a los años se quedó extrañamente paralítica, y doña Victoria iba a visitar a mi abuela, puesto que eran comadres. Y en las fiestas del Carmen, yo era chico, pero recuerdo vagamente las dos señoras sentadas en dos sillas amplias, esperando la llegada del anda de la Virgen del Carmen, de la procesión, y se detenía en la casa, el anda la giraban hacia la puerta de la casa, que era un segundo piso, y hacía una venia y continuaba la procesión, saludando a las dos señoras, a las viejas patriarcas de los barrios altos. Y ahí comenzaba la fiesta en casa. Y dime, ¿cómo era este compadrazgo? Quién era madrina de quién? Mi abuela fue madrina de Julito y de Victorita. De uno de los dos, ya no recuerdo. Sí. Mi abuela fue madrina de uno de los hijos de Doña Victoria, de los primeros hijos de Doña Victoria. Sí.
Yo la he visto bailar ya bien mayor a bailar marinera a doña Victoria. Ay, ay, ay. Eso sí que era bailar marinera. Me imagino. O sea, ¿y tú mismo sabes, aprendiste a bailar marinera? Yo soy un muy buen bailarín de marinera. Marinera Ah, caray. limeña. Sí, sí, sí. Claro, Bueno, tendremos que verte alguna vez. cuando quieras. En mi casa siempre hubo piano. Y entonces llegaban los amigos, los tíos y todos tocaban, y muchos tocaban el piano. Y entonces un Se armaba la álbum jarana. musical. Eh, eh, ¿Llegaste a vivir o a ver esas jaranas que duraban varios días? y he intervenido en algunas. Cuando era joven, cuando fui joven. Claro que sí, ahí en la Quinta Jering con el Chino Domínguez. Claro, Ey, el Chino Domínguez vivía ahí, pues, ¿no? claro, ahí tenía su taller fotográfico. Y después con Don Óscar Avilés, con los Aragón en, en Miraflores, en un callejón. Uy, las garanas eran largas, largas y entretenidas. Sí. Ahora, ¿y cómo así no te hiciste cantante? Porque ¿Y además quién, te, tienes buena voz. ¿Y quién te ha dicho que yo no he sido cantante? Ah, ya. Por supuesto, por supuesto. Teníamos tres amigos, Óscar Aragón, Lino Bolaños y yo, teníamos un trío que se llamó Fe y Garganta. Y dimos varias, hemos dado serenatas, en una de ellas, la más famosa y la más tumultuosa, terminamos presos, por supuesto, porque no nos dimos cuenta que a las jóvenes a las que íbamos a dar serenata, la casa de las jóvenes a la que íbamos a dar serenata era contigua a la casa del general Velasco. Y entonces terminamos una noche cantando con la policía, por supuesto, y con las chicas, porque Hija de las la chicas chica. solidarias nos acompañaron. ¿Y, No, y sí, Lino Bolaños también es de ahí entonces? no, el Lino Bolaño es amigo posterior, pues, ¿no? Ya nos conoceríamos, nos conocimos años después, el guitarrista, y Óscar Aragón, pues, compadre este, y pariente de los Avilés, así que imagínate. Tú has sido entonces un muchacho de barrio, Sí, de jugar fulbito en la calle, de de hacer jugar pelota en la matamorradas. calle, sí, sí, claro, 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 jugar esos juegos tan lindos que ahora ya casi no, que ya han desaparecido, pues, ¿no? Allí ¿Qué fue? en Huamanga, pues, oh, caramba, el lingo, el trompo, las bolitas, en fin, sí, Jugar sí, fulbito con una media, ¿no? Una así pelota es, hecha de medias. sí, 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 contra otros barrios, claro, vivíamos en la calle, pues, ¿no? Que Ahora, era, dime, ahora no corresponde, digamos, al esquema del poeta que es más bien ratón de biblioteca o un chico retraído, etcétera. pero es que yo fui las dos cosas. Ah, ya. Digamos, digamos, yo tuve por suerte. Primero yo fui tartamudo. A veces tartamudeo cuando me pongo nervioso o tenso. Y tenía un tío, actor de radioteatro. Y entonces yo aprendí a leer con él a los 6 años. Leía cualquier novelita corta, cualquier cuento, yo podía leer. Y yo fui un ratón de biblioteca. Yo a veces digo que mi profesión es la lectura. Yo leo todos los días, siempre, siempre he leído todos los días, y si puedo leer a toda hora, leo a toda hora. El asunto que mi otra pasión fue caminar por las calles. Y entonces, también desde chico, para ir al colegio, cuando ya comenzamos la primaria con mi hermano, íbamos a un colegio allá por la Huaquilla, por la maternidad de Lima, y a los 5 años nos íbamos solos, 5 y 6 años, solos con mi hermano caminando, y me fascinó mirar e imaginar las casas, quiénes vivían, cómo eran, qué habría detrás de una ventana, eh,
¿Cómo se llamaría tal señora? ¿Y qué haría tal señora? Mi imaginación volaba, ¿no? Siempre. Y entonces la lectura y el caminar por las calles se convirtieron para mí en dos pasiones, en dos profesiones, digamos. Yo he sido un andarín, un andariego, pero apasionado. Esta pandemia me tiene jorobado, ya no puedo caminar. Y entonces, y los años también, ¿no? Pero caminando he recorrido toda Lima, casi todo el Perú, Latinoamérica, tirando dedo, en camiones, en fin. La pasión de caminar ha sido maravillosa. Y esa ha sido mi enseñanza, mi gran enseñanza, aparte de los libros, ¿no? Sí, Tú has sido ratón de biblioteca, has leído mucho desde chico. sí, sí. ¿Recuerdas cómo y cuándo descubriste la poesía? ¿Qué libro fue el Sí, que te impactó? sí, lo recuerdo perfectamente. Una vez mi tío, no sé si por equivocación o algo, llevó un tomo con los poemas completos de un uruguayo, Herrera y Reisig. Y yo tomé el libro, nunca había leído, o tal vez sí, ya no recuerdo. Pero Herrera y Reisig fue un poeta uruguayo, como te digo, eh, modernista, con una poesía en estrofas, con rima, asonante, consonante, en fin, y me fascinó este hombre, me fascinó la poesía de este hombre. Tendría pues 6, 7 años y la leía, y claro, mi tío me imagino que lo hizo a propósito para que yo leyese y articulase mejor mi lengua y los labios para ir evitando la tartamudez, ¿no? Y el tío Carlos Rodrigo, actor de radioteatro, de radioteatro, sí, en los años 40 y 50, se fue quedando ciego. Y entonces cada semana llegaba a la casa y me llevaba un libro. Y yo tenía que contarle el libro que había leído la semana anterior. Y tenía que más o menos escenificarlo, contarle, hacer. Entonces me obligaba a hablar, me obligaba a vocalizar. Sí. Yo pensé que habiendo tenido tu infancia en Barrios Altos, también había montones de anécdotas sobre esos remedios caseros que conocían las señoras antiguas para curar la tartamudez. Te- No, te- te- no, felizmente el tío Carlos, eh, el remedio lo puso con los libros, ¿no? Y bueno, y las calles, ¿no? Y salir a las calles y estar con los chicos y correr y patear la pelota, escondernos en el jardín botánico, soñar entre las plantas y árboles del jardín botánico, que en esa época era muy hermoso, era un jardín de verdad, un jardín botánico de verdad, ¿no? Con los estudiantes y los profesores y escuchar cómo los profesores enseñaban a los jóvenes, en fin. Sí, una época yo tuve una infancia, si no alegre, llena de cosas, llena de anécdotas, de personajes, que mi imaginación también de repente hacía funcionar, ¿no? ¿Has vuelto ahí por tu antiguo barrio? ¿Tu casa todavía existe? Sí, mi casa es en Huamanga, en la calle Huamanga 155. Era una casa en segundo piso con escalones de mármol, una casa muy, muy grande, muy, muy grande. Fui hace unos años, ya no están los escalones de mármol, por supuesto. Mi primer amor tampoco está, ya no sé dónde ha ido. Mi segundo amor tampoco. Que todos estos amores eran del barrio entonces. Del mismo barrio, de ventana a ventana, pues, ¿no es cierto? Entonces eran amores que yo supongo imaginaba. ¿No? Una de ellas Te dio bola. me correspondió una tarde, con un beso furtivo. Ahora, ¿y cuándo llegó el momento cuándo te sentiste preparado para comenzar a escribir?
no sé, como te digo, comencé a imitar. Luego de Herrera y Reisig, obviamente cayó en mis manos Gustavo Adolfo Bécquer, y entonces ya tendría pues 12 años, 13 años, y, eh, y allí comencé a imitar, a imitar, a estar obviamente enamorado de la niña del frente, y entonces a imitar cómo se escribía, cómo escribían ellos, y, y te diré que esa fue hasta siempre mi manera de aprender a escribir. Yo he aprendido a escribir imitando a los poetas que leía, ¿no? Decir, por ejemplo, a Vallejo, o a Eliseo Diego, o a Cernuda, tomando la forma de cada uno de sus poemas, yo les daba otro contenido, pero con la misma estructura, con el ritmo, con el mismo ritmo, y así he aprendido a escribir, si he aprendido algo, ¿no? Y entonces, escribiendo como Whitman, a la manera de Whitman, esa ha sido mi escuela, imitar, reescribir. Sí, una vez al poeta Eliseo Diego, poeta maravilloso cubano, yo escogí uno de sus poemas más difíciles, muy corto, muy conciso, pero con un juego estricto de espacios. Y entonces reescribí su poema, y cuando lo conocí tuve la osadía de decirle: don Eliseo, ¿usted se acuerda de ese poema suyo que se llama Acercamientos? Sí, por supuesto, le digo, como tenía una voz así como la mía. Bueno, yo he escrito uno parecido al suyo, pero mejor. Y se rió. Y hace 4 años estuve en su casa, mira, y contándole a su hija Fefe lo que le dije a su padre hace Una muchos años. anécdota. Sí, que Eh, no fue mejor, por supuesto, no fue una pedantería, ¿no? ¿Y cómo así te decidiste? ¿Tú estudiaste literatura? Sí, 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 los primeros años. Después, la necesidad de trabajar y de ganarme los frijoles, me tuve que matricular en periodismo, en publicidad, y entonces ya dejé de estudiar literatura. Entonces tenía que trabajar, porque ¿En me qué casé muy universidad? joven. ¿Perdón? ¿En qué universidad? En la Universidad Católica, En la Católica. sí. Y entonces, porque me casé muy joven, tuve mi primer hijo muy joven, y entonces era necesario trabajar. Entonces pasé inmediatamente, hice el año y medio de publicidad, de periodismo, y entré a trabajar. Sí, porque fui también bueno en eso. Sí. Tú acabas de contar que de chico, ya desde chico, 12 años, ya escribías inspirado en Becker. En Eh, Becker, sí, sí, sí. En ¿Con quién Vallejo, en Chocano, sí. compartías con alguien esta vocación por la poesía, por ejemplo? Sí, sí, tuve, mira, en primero de media, que tendría que, ¿cuál es la cuenta? Tendría 12 años, 12 años, en Guadalupe. No sé por qué, el azar es una maravilla, pues, ¿no es cierto? Y en el salón, cuando entré a ese colegio, se sentó junto a mí un muchacho, que hasta ahora recuerdo su nombre con mucho cariño, se llamó Miguel Ángel Soto Díaz, el popular Carelija. Bueno, y no sé por qué razón, él también escribía poesía. Y nos hicimos muy amigos y compartimos los poemas. Él escribía, por supuesto, mejor que yo. Y hicimos un libro, o intentamos hacer un libro, lo copiamos a máquina, hicimos 3 copias. Y allí en mi barrio, frente a mi casa, había una librería y el señor era muy amable. Y fuimos con toda timidez, con Miguel Ángel, a que el señor nos empastase 3 ejemplares. Y lo hizo el empaste de los ejemplares con la condición de que él se quedaba con uno. Entonces Miguel Ángel y yo nos quedamos cada uno con uno. Desgraciadamente esos libros, bueno, el tiempo se los comió,
Y digamos que mi primera publicación fue a los 12 años. ¡Qué maravilla! Pero sí, pero además con mucha iniciativa, ¿no? Muy bien. Sí, 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 sí. Sí. Un poema de amor, por supuesto, pues con seudónimos y Obviamente. dedicados, claro, sí. Y desde ahí no he dejado de escribir, de anotar, de leer. Claro, básicamente toda la basura, ¿no? Yo tengo un enorme respeto al tacho de basura. Creo que el 99.9% de lo que se escribe debe ir al tacho de basura. Y lo que queda es lo que queda, pero también hay que corregir. Eh, ¿Cuándo fue en todo caso, tu segunda publicación? ¿Cuándo sentiste que ya tenías algo maduro como para publicar? Bueno, eso ya fue cuando me expulsaron de Guadalupe. Mi mamá me puso con mejores y con buenas intenciones para que fuera un buen estudiante, mejor estudiante. Yo siempre fui un muy buen estudiante, pero bueno, en Guadalupe no funcionó y me puso en La Salle. Y tuve la fortuna, es que el azar es una maravilla, pues, ¿no? Cournot habla del azar y dice que el azar es casi el padre de la historia de los acontecimientos. Bueno, sí. ¿Y dónde caí? A un salón donde estaba Nicolás Yerovi, Ah, Iván Larco, Víctor Hurtado. Por favor, mira dónde fui a caer. Y entonces, por primera vez, me sentí eh, que había similares, que había semejantes a mí, lectores y que querían escribir, que querían dibujar, en fin, me sentí arropado, como dicen los futbolistas ahora. Y allí comenzamos en el colegio, en tercero de media, a publicar una revistita, como todos los adolescentes hacen. Y allí publiqué mis primeros poemas, ¿sí? ¿No? Y sacamos y esta revista que se llamó Collage, y la vendíamos. Salía muy linda, el caratulista, el que hacía las carátulas era Iván Larco, un gran pintor, ya dejó de pintar hace muchos años. Y entonces sacábamos la revista, y con poemas, Lucho Hernández, Mirko Lauer, en fin, traducciones de Lucho, en fin, allí hicimos nuestras primeras armas en serio, ¿no? Sí. y Nicolás Girovi tenía el mismo humor que mantiene hasta ahora. No, no tenía peor humor, no tenía humor. No tenía humor. No tenía humor. No, Nicolás escribía poemas de amor, pues también rimados y eso, ¿no? Todavía no había descubierto sus orígenes del humor y de la ironía, que luego lo descubriría cuando ya se metió más con la familia, ¿no? Y cuando hace monos y monadas y ya está. Pero Nicolás tiene publicados libros de poemas magníficos, magníficos, en los años 70. Mata de Agua es un lindo libro, ya no recuerdo los otros, tiene 2 o 3 libros magníficos de poesía, muy bien escrita, con mucho vuelo y bien estructurada. ¿Sí? Cuando tú escribes regularmente, yo sé que no hay un método para escribir. Se dice que, por ejemplo, los novelistas, los cuentistas, tienen que ejercitarse todo el tiempo, todos los días, para, para que les llegue la inspiración. La poesía no necesariamente es así, es lo que dicen. ¿Tú qué piensas? No, no necesariamente es así. Te voy a decir algo que me dijo Arturo Corcuera, que le había dicho Alberto Hidalgo. Para escribir poesía hay que leer todos los días. Y eso es lo que hago yo y eso es lo que me enseñó Arturo, entre tantas cosas. Pero sí, la poesía llega cuando debe, a veces en mal momento, a veces en buen momento. Pero no solamente se escribe poesía, sino las anotaciones, las lecturas, como te digo. Yo leo poesía todos los días. En las mañanas me dedico ahora, por ahora no puedo ver bien por una catarata, pero
En las mañanas leo 1 hora, cualquier cosa, cualquier libro, novela, lo que sea, 1 hora. Y luego durante el día voy haciendo notas y tomando al desgaire cualquier libro o cosas que la imaginación o el deseo o el recuerdo me remitan, ¿no? Entonces, no es que escriba todos los días, por supuesto que no. No, Y cuando tienes el texto más o menos, ¿lo trabajas mucho o algunas veces sale así de un tirón? muy pocos han salido de un tirón, yo corrijo mucho. Yo escribo a mano, en papel satinado y con pluma fuente. Entonces, y como tengo bonita letra, me gusta jugar con la página y con las letras y con la tinta. Entonces, eh, si viene una idea, una frase, una imagen, la anoto y si la musa está cerca, me permite continuar y guardo, dejo descansar los textos y los vuelvo a tomar días después o semanas después, en fin, allí están, allí están. Hay versos que he escrito hace muchos años y no los puedo continuar hasta ahora. Y quiero continuarlos y no puedo. Sé que no puedo. Por ejemplo, hay uno que me ha tenido podrido estos días que he estado fuera de Lima. O sea, hay cosas imperdonables. Un perfume, por ejemplo. Ese par de versitos me tienen trancado, pero hace años. Y no sé qué cosa decir y qué cosa continuar. Ni sé qué significan. Y no sé si tienen importancia o no. ¿Mm? Sí, Entonces llegan a ti o llegan a tu mente como versos, digamos, a partir de los cuales construyes un poema. sí. O como idea o como una imagen, ¿no? Algo que veo, ¿no? En B vuelan las gaviotas, por ejemplo. Simplemente mirando el cielo veo que las gaviotas efectivamente vuelan en V, ¿no es cierto? Entonces, y además hay un juego bonito. En V vuelan las gaviotas, Ujú. ¿no? Entonces, ese es un poema, un verso que salió y luego me dio pie para describir el cielo y esa mañana luminosa. ¿Mm? Bueno, te recuerdo que te pedí también algunos poemas, ahora que estamos hablando de poesía, algunos poemas que tuvieras a la mano para leerlos en esa entrevista. ¿Los tienes? Sí, bueno, sí, claro que sí. Sí, yo estoy continuando lentamente. En el 2004, me parece, publiqué un pequeño libro, editorial Suma, de Harold Alba, me publicó un libro que era un proyecto en realidad, El Sol entre las Islas. Y entonces eh, estoy trabajando ese libro, no sé cuándo lo terminaré o si lo terminaré. De ese libro, quiero leerte tal vez el primero, que tiene que ver con lo que soy ahora, o lo que pretendo ser ahora, o lo que siento ahora. Dice así: escribo en mi casa, en esta casa mía pintada de turquesa. Así la pinté. Hace juego con la mar turquesa y el silencio es un silencio lleno de olas. Escribo en mi casa y cuando escribo es con gentileza. Ya no me sirve el oficio de los dientes apretados. Fueron suficientes los cuchillos que tuve que afilar para la guerra de la dicha contra la desdicha. Conozco a los chacales, hurgué en sus madrigueras. Con gentileza escribo, nombro las cosas con gentileza. Dejo a la memoria que funcione a su manera. Contemplo los líquidos lomos sucesivos, reventando y espumosos. Con gentileza me nombro. Digo mi nombre con gentileza. Digo, esta es mi casa. Esta es mi casa. Y cuando no escribo, recorro su arquitectura
Miro las paredes como miro mis brazos y mis piernas y el tórax donde está mi corazón. Paseo entre los muebles, rojas losetas en el piso. Esta es mi casa. Quitasueños, peces de bambú, un ganso de cerámica, un caballito de Rusia, retratos, las cosas de mis hijos, mi sombrero, mi bastón, regalo de las aguas, una mañana tempestuosa. Muy bien, ahora, ese es todavía inédito. Si estuviera inédito, ¿quieres que estuviera inédito? ¿Quieres leer que te lea? Ay, no sé qué pasó. ¿Uno inédito, dices tú? Sí, ¿tienes un inédito? Sí, Ese que claro. acabas de leer está en el libro El Sol entre las Entre las olas, islas. Entre, entre las islas, entre las islas, sí. Sí. que A es un ver. poemario que le dedicas a tu casa de playa, concretamente, ¿no es cierto? Creo Sí, que sí, 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 sí. Que es como si estuviera un día en ella, paseando por ella, escribiendo, mirando mis libros, escuchando la música. Es una pequeña casita que logré, es el sueño supongo, de algunos poetas, muy sencilla, donde no hay teléfono, ni internet, ni televisión, solamente mis libros, yo y los vinilos que tengo y que guardo como tesoros, ¿no? Mi libro de mi disco de música. Mira, acá te voy a leer un poema inédito. Un hombre recorre la arena apenas despunta la luz. Todos los días recorre la arena, sin levantar la mirada, solo la arena. No le importa el cielo, ni el sol cuando hay sol, ni la mar, ni el mar, cualquiera sea su pronombre. Sin levantar la mirada recorre la arena. Un detector de metales lo precede. Busco monedas, señor, un arete, una cadena. Soy un mendigo, señor, con un detector de metales. Lo compré hace años cuando podía. Soy ahora un mendigo, señor. No le ruego nada a nadie, solo al descuido, señor, y a la arena. muy bien. Te agradezco muchísimo, Luis, por estos minutos de entrevista. Sé que ha sido un esfuerzo para ti porque estamos grabando esta entrevista en un día donde la convulsión política en el país es muy grande. Y Sí, bueno, ojalá que la situación se calme ojalá, y, ojalá. y todo se enrumbe, ¿no? Se enrumbe el país No como sé debe ser. cómo se va a enrumbar, pero espero que sí, espero que sí. Muchas gracias a ti, como siempre, querido Carlos. Siempre es un honor estar contigo. Gracias a ti, Lucho. Un abrazo. Hemos Un abrazo. conversado con el Hasta poeta luego. Luis Laos.